Nuevamente buenas noches. Algunos ya saben que acostumbro grabar la prédica porque después la subo a mi Facebook o a YouTube. Así que si a alguno después le interesa, porque le interesa algún tema de los que pueda compartir, pueden averiguar o consultar o preguntarle a Diego. En este Evangelio Jesús hoy, de alguna manera, parece que hiciera una encuesta, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa de mí? Y tal vez nosotros nos centramos en esto, pero es de alguna manera una trampita que Jesús le hace a los discípulos, porque ellos quieren contestar, pero a Jesús en realidad le interesa qué es lo que ellos piensan de Jesús. Una primera enseñanza para nuestra vida. Lamentablemente nosotros dependemos mucho del que dirán. Dependemos mucho de lo que piensan los demás. Y a veces nos definimos a nosotros mismos por lo que piensan los demás. Y Jesús hoy nos dice que está bien, podemos escuchar o aceptar las opiniones de los demás, pero en realidad no nos tienen que importar. No podemos prohibir que los demás piensen de determinada manera sin conocernos. Y Jesús eso lo hace, pero a Jesús le interesa qué es lo que pensamos nosotros. Por lo tanto, a nosotros realmente nos tiene que importar qué es lo que piensan las personas que viven con nosotros, de nosotros. Las personas que al final de las circunstancias de la vida son las que van a estar con nosotros, porque los demás se pueden dar el lujo de opinar sobre nuestra vida, pero no estarán cuando estemos enfermos o tengamos dificultades. Y entonces, para nosotros tiene que tener autoridad los que viven con nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Tomar en cuenta lo que dicen, eso sí, tomarlo en cuenta, porque son los que nos conocen, son los que viven dentro de las cuatro paredes donde vivimos nosotros. Siempre decimos que uno no sabe lo que pasa dentro de las paredes de un matrimonio y de una vida. Primera enseñanza, no depender del que dirán. Por otro lado, lo importante es que, como dice Jesús, lo importante es que nosotros sepamos quiénes somos. Y yo creo que es una de las cosas o de los logros más difíciles de la vida, poder saber quiénes somos, porque es una de las preguntas grandes que nos hacemos, porque siempre nos definimos a nosotros mismos por lo que piensan los demás, porque los demás de alguna manera no dejan de ser el espejo donde nos vemos forzados a mirarnos. Pero no es un espejo legítimo, porque los demás interpretan lo que nosotros podemos pensar o decir, porque nos educaron a interpretar, pero no a definirnos por quiénes somos. Nos educaron para interpretar los gestos. Podemos llegar a creer lo que el otro está pensando por sus gestos. Puso cara de esto, cara del otro, y enseguida ya interpretamos. Por eso la enseñanza de hoy de Jesús es que podamos descubrir realmente quiénes somos, y solo Dios sabe quiénes somos, porque si nos hizo a su imagen y semejanza deberemos ser buenos y lindos, más allá de lo que creamos o los demás crean o nos hicieron creer. En segundo lugar, Jesús quiere descubrir si van interpretando su camino, porque ellos esperaban, los judíos esperaban un Mesías que los salvara de los romanos, un Mesías que los hiciera triunfar. Y entonces Jesús presenta su futuro, sufrimiento, cruz, no porque lo eligiera, en especial por ser el Hijo de Dios, solamente porque aceptó ser hombre, hacerse humano. Y la realidad del ser humano es la realidad que pasa por sufrimientos y dolores, no porque esa sea nuestra vocación, son consecuencias de las decisiones que tomamos.
Y entonces Jesús nos enseña de que Dios se nos revela en lo que es realmente humano. Jesús, porque a veces a nosotros nos pasa, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, tomamos la fe como una póliza de seguro para que no nos pase nada. Y cuando nos pasa, necesitamos interpretar lo que nos pasa y llegamos hasta decir en circunstancias, aún los que somos creyentes, ¿por qué Dios me está probando? ¿Qué hice para merecer esto? Y entonces Jesús, al asumir la realidad del sufrimiento humano, nos muestra que el sufrimiento nuestro no es un castigo de Dios, es solamente la realidad humana. Y entonces Jesús no nos exime del sufrimiento porque Él mismo no eligió eximirse del sufrimiento. Jesús nos enseña a interpretar correctamente el sufrimiento. Porque vuelvo a insistir en lo primero, nosotros fuimos educados para interpretar y a veces interpretamos que lo que nos está pasando es porque Dios no está. Y Jesús asume lo mismo que vos estás viviendo, una enfermedad, un dolor, hambre, el cansancio de los años que van pasando por el solo hecho de vivir, de haber vivido mucho, implica que el cuerpo se va desgastando. Pero Dios está presente en esas realidades y es lo que Jesús nos quiere enseñar. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre va a sufrir. Es la realidad de los papás y de las mamás. No es que elegimos sufrir por nuestros hijos, porque los amamos, el precio es sufrir por ellos, porque nos preocupamos por ellos. Nadie nos dijo en la póliza del contrato de ser padre o madre que nos iba a pasar tales cosas. Igual seguramente lo hubiéramos aceptado, pero es el precio de amar. El precio de vivir no es la meta sufrir, pero en el vivir el sufrimiento está incluido. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar es que el sufrimiento no es lejanía de Dios. El sufrimiento no es castigo de Dios. Y entonces se nos hace más llevadero vivir, se nos hace más llevadero sufrir. Y quiero hacer una última aclaración y con esto termino, como para que puedan llegar temprano a comerse la pizza a casa. Y es que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es el dolor de la vida de un enfermo, el dolor de la pérdida de un ser querido, el dolor de una enfermedad, de un accidente. El problema es el sufrimiento, porque el sufrimiento incrementa el dolor por lo que interpretamos de él. Por eso Jesús incluye en su propia vida la muerte. La muerte parece el peor castigo, pero Jesús lo incluye y al tercer día voy a resucitar. Ojalá en nuestra vida como creyentes podamos incluir la muerte como una parte de la vida y no como el fin de ella. Porque la vida de última, nacimos por un parto y por un parto dejaremos este mundo. Y el vivir no es otra cosa que estar siendo gestados en la panza de la vida. Pero uno es gestado en la panza de la vida para un día nacer. Y eso es lo que nos enseña Jesús.